Ok, vamos a concluir el tema de Sobolev. Nada más hablándoles un poco de la importancia de la coercividad, ¿sí? Entonces, notemos que la coercividad, ¿okay?, es necesaria para la conclusión de Lax-Milgram. Y si tienen una ecuación donde la c de x, la función, es mayor o igual que menos alfa, como ustedes lo están o lo hicieron en la tarea, con alfa positivo, lo que ustedes vieron es que entonces alfa no puede ser arbitraria. Esto lo vieron en la tarea. En la tarea vieron que las dimensiones del conjunto deben ser inversamente proporcionales a alfa. ¿No se acuerdan de esto? ¿Por qué las dimensiones del conjunto? La constante Poincaré. Acuérdense que la constante Poincaré trae el diámetro del conjunto ahí metido. La constante Poincaré depende del diámetro del conjunto, cuando el conjunto es acotado. Bueno, pero vamos a ver entonces, eso lo están viendo en su tarea, pero vamos a ver cómo la coercividad es necesaria, ¿sí? Entonces, consideramos el intervalo omega igual a 0pi y el operador L de u igual a menos u bi' de x menos 4ux, que es el caso unidimensional del operador que estuvimos estudiando, ¿sí? Y fíjense que entonces, según la definición, L es uniformemente elíptico. Pero ¿cuál es el problema de L? Que la C es negativa. Bien, es uniformemente elíptico sobre omega. La forma bilineal asociada es b de u, b igual a la integral de 0pi de u' de x por b' de x menos 4ux por bx de x, ¿sí? Sobre h01 de omega cruz h01 de omega. Ahí la definimos. ¿Sale? Ok. Vamos a demostrar que B no es coerciva. ¿Por qué? Por este menos 4. Bueno, pues sea u de x igual al seno de x. Obviamente esto quiere decir que u está en h01 de omega. ¿Por qué? Pues tiene primer derivada débil en L2, la función está en L2, en omega, y por el teorema de traza, como la función vale 0 en la frontera, pues está en h01, el teorema de traza 0, ¿sí? ¿Ok? ¿Sale? Bueno, la sustituyen ahí, entonces b de u, u es igual a la integral de 0 a pi del coseno cuadrado de x menos 4 seno cuadrado de x. Y simplemente calculen esta integral y les va a dar menos 3pi medios, que obviamente es negativo. Por lo tanto, pues no existe
no existe beta mayor a 0, tal que B de U, sea mayor o igual que beta por la norma de U al cuadrado en H01 de omega. Porque eso quiere decir que entonces B de U en particular es no negativa, pero pues aquí es negativa, ¿no? Pues no es coerciva. Bueno, vamos a encontrar un problema de Dirichlet que no tiene solución para este operador L. No tiene solución débil, y al no tener solución débil tampoco tiene clásicas. Es decir, con sus métodos de ordinarias ustedes no van a resolverla. ¿Ok? Bien, entonces consideremos el problema de Dirichlet, le pongo de 0, y es menos uv' de x menos 4x igual a me quedo un poco apretado, menos 4ux igual al seno de 2x, ¿va? Y u en 0 es u en pi y es 0. La x está entre 0 y pi. ¿Sale? Bien. Vamos a demostrar que D0 no tiene soluciones débiles y por lo tanto tampoco clásicas. ¿Por qué? Pues acuérdense que toda solución clásica es débil. Si no hay débil, tampoco es clásica. Tampoco hay clásicas. Entonces, de tener soluciones débiles, debe ocurrir que B de U, B sea igual a F, B en L2 de omega, ¿sí o no? Ya lo sabemos, para toda B en H01 de omega. Bueno, esto va a ser con la F igual al seno de 2x, ¿no? Entonces, como esto es válido para toda B, vamos a tomar una en particular. Tomemos B de x igual al seno de 2x, que otra vez, por teorema de traza cero, eso está en H01 de omega, ¿no? De 0 pi. ¿Vale? Entonces, para cada uno en H01 de omega, B de U, B, esto es U, B de U, B, pues es igual a la integral de 0 pi de U', B' menos 4V de X, ¿sale? Y esto es igual a la integral de 0 pi de, nada más sustituimos el valor de B. Entonces esto va a ser 2 por U' de X por el coseno de 2X, estoy derivándola, menos 4UX por el seno de 2X, ¿sí? Respecto de X. Pero fíjense que esto es la integral de 0 a pi de la derivada respecto de X de 2UX por el coseno de 2X respecto de X. ¿A poco no? ¿No? Porque es el primer factor por la derivada de, coseno. Sí, el primer factor por la derivada de esto, ¿no? El coseno es menos seno de 2x, sale un factor de 2, 4. Y luego este por la derivada de este. Entonces, le podemos aplicar a esto el teorema fundamental del cálculo, ¿ok?
¿Por qué le podemos aplicar esto al teorema fundamental del cálculo? Bueno, yo le pedí a Cristian que les probara eso, que las funciones en espacio de Sobolev en una dimensión son absolutamente continuas, que en una dimensión quiere decir satisfacen el teorema fundamental del cálculo en casi todo punto. ¿Ah? Entonces esta función está en un espacio de Sobolev, está en H01 en particular, ¿va? Porque la U la estamos suponiendo ahí y esto pues es infinito, es analítico incluso. ¿Okay? Bueno, entonces por teorema fundamental del cálculo esto es 2 veces esto evaluado en pi menos lo mismo evaluado en 0, ¿no? Que es 1 en pi coseno de 2pi menos u en 0 coseno de 0. Ajá. Pero u en pi ¿cuánto vale? 0, u en 0, 0, esto es 0. ¿Okay? Por otro lado, fíjense que por otro lado, f con b en L2 de omega, esto es igual a la integral de 0 a pi del seno al cuadrado de 2x respecto de x, que es estrictamente positivo, y ya estuvo, ¿no? Por lo tanto, no es cierto que se iguala la forma bilineal con el funcional, ¿no? b de u seno de 2x es igual a, de hecho no es igual a f con seno de 2x en L2. Y esto es para toda u. Para toda u en H01. Ajá. ¿Sale? No hay solución débil. Ajá. Tampoco clásica. Entonces, la conclusión es esa. Oh, siempre rompo mi gis, carajo. Carajo. Ok. Entonces, por lo tanto, B0 no tiene soluciones débiles. Y por lo tanto, B0 no tiene soluciones clásicas. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se pueden convencer de esto? De que no tiene soluciones clásicas. Simplemente usen sus métodos de ordinarias para buscar una. Busquen la solución de la homogénea más una particular de la no homogénea. Van a ver que no van a llegar a nada por ningún método. Ninguno. Pero aquí está la prueba que en general no hay soluciones débiles. ¿Sí? Hay una manera de ver, de entender por qué no hay soluciones débiles. Aquí no hay soluciones débiles porque la forma bilineal no es cursiva. Pero la pregunta es, ¿cómo le hiciste para construir este ejemplo? ¿Cómo sabes que... ¿Qué tiene que ver esto con el ejercicio de la tarea? De que, ¿qué tan negativo puede ser la C? Bueno, eso tiene que ver con los valores propios de Laplaciano. Si se dan cuenta, la U, les estoy diciendo, les puse el operador menos u bi' menos 4u. Ajá. Entonces fíjense que si esto fuera 0, igualado a 0, entonces lo que estás diciendo es menos u bi' igual a 4u. Entonces lo que estás diciendo es que la u es un vector propio asociado al valor propio 4 del operador menos segunda derivada. Ajá. Entonces, si ustedes tienen un vector propio,
ya saben que ahí la existencia de vectores propios no nulos, por definición no nulos, la existencia de vectores propios, pues, es indicativa de que no hay inyectividad para tu operador, ¿no? ¿Sale? A eso me refiero. O sea, ¿cómo lo explico de otra manera? Sí, agárrense un vector propio, multiplíquenlo por una constante. Si hay un vector propio, otra vez los vectores propios son no nulos, si hay un vector propio y lo multiplican por una constante, eso es otro vector propio, ¿sí o no? ¿Ok? Es otro vector propio, ¿va? Que pues en principio es distinto al original. Entonces eso que les está diciendo que hay más de una solución a este problema. Entonces fíjense, consideren ahora, vean a lo que me refiero, lo patológico de este ejemplo. Consideremos ahora el problema menos v' de x menos 4x igual a 0, con u en 0 igual a u en pi igual a 0. Fíjense que entonces u de x igual a una constante por el seno de 2x es solución de esto, ¿sí o no? Es solución del problema para cada c en R. Por lo tanto, el problema tiene infinidad de soluciones. Porque es uno para cada c. Ajá. Uno por cada constante c. Entonces, eso les digo, este fenómeno viene de que yo estoy buscando vectores propios del laplaciano, ¿no? Es que se laplacian en una dimensión, estoy buscando vectores propios del laplaciano, ¿va? Hay un teorema que se llama la alternativa de Fredholm, que veo en otro curso, de hecho, teoría espectral con semigrupos, que nos dice que si falta unicidad, entonces también falta existencia. Si falta existencia, falta unicidad. Es el único resultado que pone en pie de igualdad la existencia y la unicidad. Porque si se han llevado otros cursos de parciales conmigo, por ejemplo, o de parciales 2, lo que sea, saben que cuando yo quiero probar unicidad lo hago aparte. La unicidad es aparte, ¿no? Está condicionada a la existencia, sí, pero en el sentido de que dices, si existe solución, es única. Y si no existe, pues el resultado no aplica, ¿no? ¿Okay? Pero la alternativa de Fredholm te dice no. En este caso, para estas ecuaciones, resulta que la falta de unicidad implica falta de existencia y la falta de existencia implica falta de unicidad. Es un resultado en teoría de operadores. Es para problemas espectrales asociados a operadores compactos en espacios de Banach. ¿Sí? Entonces, prácticamente ahí lo que les dice es, construye, tú quieres falta de unicidad, pues construye el problema, encontrar un ejemplo, por ejemplo, donde no haya unicidad de soluciones, construye problemas de valores y vectores propios. Yo le di aquí el valor propio 4, ¿okay? Y busqué los vectores propios a ese valor propio asociados a ese valor propio, ¿va? Por eso es que el resultado de la tarea les dice, la constante gamma esa que está ahí en la tarea no puede ser arbitraria, es inversamente proporcional a la constante de Poincaré. ¿Qué tan negativa es? Pues resulta que no puede ser igual a un valor propio. Ese es el problema. Si ustedes le pegan un valor propio, ya violó la existencia.
Nada más que para entender eso más profundamente hay que llevar otro curso, ¿vale? Pero al menos aquí ya tienen un ejemplo de la importancia de la coercividad. No hubo coercividad aquí y encontramos un ejemplo de un problema sin existencia y encontramos un ejemplo de un problema con falta de unicidad. Sin coercividad. La coercividad es importante. Todos los problemas en ecuaciones parciales tienen algún tipo de coercividad, algún tipo. Ajá. Entonces, esta es la coercividad de la que nos habla Lax-Milgram. Y como les acabo de mostrar, para la conclusión del teorema es necesario. ¿Vale? Bien, señores, ahora sí. Acabamos y vamos a ver las ecuaciones de Navier-Stokes. De hecho, vamos a empezar, nada más, vamos a pausar un momento. ¿Okay?